el único hombre que derrotó a Roma una y otra vez. Su nombre era Viriato, un líder lusitano que convirtió a Roma en su juguete de guerra. Pero no solo la venció, los atormentó con una guerra psicológica. Viriato y sus guerreros nunca se bañaban. ¿Y por qué? Porque su hedor era un arma psicológica. Los romanos, acostumbrados a fragancias, vomitaban del asco al pelear cuerpo a cuerpo contra ellos. Pero eso no es todo. Viriato dormía sobre los guerreros caídos en batalla, creyendo que así absorbía la fuerza de sus rivales. Era un guerrero imparable. En una batalla, tras vencer a un comandante romano, Viriato tomó su casco, lo llenó con su fluido vital y bebió de él frente a sus enemigos. No luchaba solo con espadas, sino con la mente de sus rivales. Los guerreros de Viriato llevaron el terror a otro nivel. En la noche, los romanos escuchaban tambores resonando en la distancia, hechos con la piel de aquellos que no lograban escapar de la oscuridad. Su sonido helaba la sangre de las legiones romanas. Roma lo persiguió durante años y nunca lo venció en batalla. Al final, tuvieron que recurrir a la traición, sobornando a sus propios hombres para darle pase directo al más allá. Así nació la leyenda de Viriato, el único hombre que humilló a Roma una y otra vez. Cómo un simple pastor se convirtió en el terror de Roma. Viriato nació en Lusitania, actual Portugal y parte de España, en el año 180 a.C. Era un simple pastor antes de convertirse en líder de guerra. Los romanos cometieron una traición contra su pueblo, resultando en la caída de miles de lusitanos. Viriato sobrevivió y juró venganza, convirtiéndose en líder de la resistencia. Viriato no tenía ejércitos formales, no tenía murallas ni castillos, ni ciudades fortificadas, pero tenía algo más poderoso: el terreno, la astucia y una rabia que Roma jamás podría controlar. Usó las montañas como su escudo, los valles como su trampa, los ríos como su estrategia. En su guerrilla contra Roma, no enfrentaba de frente, sino en emboscadas. Se movía como un fantasma, atacaba rápido y desaparecía en las sombras. En la batalla del Monte Herminio, 147 a.C., derrotó una legión completa con menos hombres. Roma empezó a temerle tanto que incluso intentaron pactar la paz con él. Roma estaba acorralada. Sus legiones habían caído ante el mismo hombre. Sus generales regresaban humillados. Así que recurrieron a lo único que les quedaba. Intentaron comprarlo. Enviaron emisarios a su campamento con una oferta. Le ofrecieron tierras, paz y oro. Viriato los escuchó en silencio y aceptó. Roma celebró. Creyeron que su peor enemigo al fin había cedido ante su poder, pero se equivocaron. Viriato tomó el oro y lo usó para forjar mejor equipamiento, reforzar a sus guerreros y llevar la guerra a su enemigo con aún más fuerza. Roma no había comprado la lealtad de Viriato, solo habían financiado a su verdugo. Viriato no era cualquier enemigo, no luchaba por gloria, no peleaba por ambición, no buscaba riquezas, solo quería justicia para su pueblo.